6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana. En este miércoles 8 de octubre del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuli Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, nuestro saludo para Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y a todo el equipo de BTV Televisión. Vamos de inmediato, señores, con los temas que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana. En cierta medida, soy, y para no personalizarlo, decir que somos responsables en el sol de la mañana de la dimensión que tomó el tema de la muerte de 11 niños el pasado fin de semana en el hospital Robert Reed Cabral. Era un tema de la prensa escrita que se publicó en el periódico Hoy, un trabajo de la periodista Altagracia Ortiz. Al ver este tema y los detalles que daba Altagracia Ortiz, nosotros que teníamos otra agenda de temas también muy importante, por un asunto de sensibilidad, pues entendimos que ese era un tema de gran importancia porque estaba por encima de cualquier otra cosa, por el drama humano y las cosas que ese tema implicaba, y le dimos esa dimensión. Y el tema que de por sí sensibilizaba a cualquiera que lo leyera en el periódico, pues tomó otra dimensión y el país entonces empezó a reaccionar. Y me imagino que otros medios habrán hecho lo propio. Yo solo estoy en condición de evaluar lo que hacemos aquí en el sol de la mañana. Entonces, eso es lo que marca una situación distinta a las situaciones que se producen habitualmente en ese hospital, sobre el que yo quiero decir algunas cosas. ¿Por qué? Porque es importante que haya ocurrido, que se haya presentado esta situación. Y es importante también que los medios de comunicación del país, entre ellos los medios más influyentes, como es el caso del Sol de la Mañana, pues tengan la sensibilidad de alarmarse siempre frente a cosas como esta y de alarmar a la sociedad. Eso es importante porque provoca reacciones y las reacciones terminan provocando mejoría y correcciones en las cosas que pueden ser posible corregirse o superarse. Pero quiero llamar la atención sobre algunas cosas que debemos tenerla en cuenta a la hora de la reflexión. Se han ordenado varias investigaciones, hay 4 investigaciones que se han ordenado en relación con lo que ha ocurrido en el Robert Reed. Y yo sé que la gente espera conclusiones en las que hayan cancelaciones, que corra la sangre, como se dice popularmente.
nadie espera un informe que el informe no diga que estos niños se murieron por deficiencia. ¿Por qué? Porque la gente entendería que el informe es apañado, aunque el informe pueda estar reflejando la realidad. En mi caso, yo espero conclusiones, pero yo lo que quiero es la verdad de lo que ocurrió en ese hospital este fin de semana. La verdad, sea cual fuere, la verdad. No la verdad que quiero oír para justificar posiciones radicales o para justificar, digamos, una entonación en postura popular o populista. Yo lo que quiero es la verdad. La verdad en esta investigación. Y hay algunas cosas que tienen que ser tomadas en cuenta. Tienen que ser tomadas en cuenta. Murieron 11 niños este fin de semana. Y hubo una deficiencia en el suministro de oxígeno. Hasta ahora lo que se ha admitido oficialmente fue que hubo una baja de presión en el oxígeno. Pero esa baja de presión se produjo el domingo. El sábado no se produjo ese problema en el Robert Reed, murieron 2. Murieron 4 el sábado. No hubo ese problema, murieron 4. El viernes no se había presentado ese problema, murieron 2. Es decir, entre viernes y sábado murieron 6 de los 11 niños y no se había presentado problema con el oxígeno. No se había presentado problema con el oxígeno. Habrá que ver si los que murieron el domingo murieron a consecuencia de esa baja de presión en el suministro de oxígeno. Y esto puede responderse, pues con una investigación. Y yo quiero felicitar al periódico El Día por el trabajo que publica en el día de hoy. Anoche, cuando tomaba algunos apuntes para este comentario, yo pensaba, pero si dispusiera de los datos de lo que ocurre los fines de semana en el Robert Reed, estuviera en condiciones de decir si esto fue una cuestión extraordinaria o si esto es una cuestión habitual. Igual puede ser habitual y no quiere decir que no esté expresando deficiencias, pero es importante saber qué ha pasado. Y justamente eso se publica en el día de hoy en el periódico El Día. Ahí están las estadísticas. Ahí está el comportamiento del hospital Robert Reed Cabral los fines de semana. ¿Y qué ocurre? Que tenemos el mismo comportamiento. Prácticamente la misma cantidad de muertes todos los fines de semana. El presidente, que por la magnitud que tomó esto en los medios y al llegarle a todo el mundo se ha alarmado. Probablemente todo el mundo no se ha alarmado antes porque no sabe que esas son las estadísticas de ese hospital. Esas son las estadísticas de ese hospital. Vamos a ver lo que aquí está publicado. Esta investigación, estadísticas de Robert Reed Cabral, indican un promedio de 5 a 6 infantes que fallecen en diversas condiciones de salud. Está hablando de más o menos diario. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre los fines de semana. Del fin de semana, del viernes 3, el viernes 3 al domingo 5 de enero, murieron 10. Del viernes 21 al domingo 23 de febrero, murieron 9. Del viernes 21 al domingo 23 de marzo, murieron 9. Del viernes 4 al domingo 6 de abril, murieron 9. Del viernes 30 al domingo 1 de mayo, murieron 10. Del viernes 20 al domingo 22, murieron 11. Del viernes 4 al domingo 6, todos esos fines de semana, murieron 12. Del viernes 9 al domingo 31, murieron 8.
Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre murieron 7 y del viernes 3 al domingo 5 de octubre murieron 11. Tenemos una promediación de estos acontecimientos los fines de semana en el Robert Reed que sigue la misma tendencia. Por mes, en enero murieron 31. En enero de este año. En febrero, en el mes, murieron 20. En marzo murieron 21. En abril murieron 22. En mayo murieron 32. En junio murieron 38. En julio murieron 37. En agosto murieron 29. En septiembre murieron 21. Y en octubre murieron 11. Los 11 de la primera semana de octubre, que del primer fin de semana, sobre lo que estamos justificadamente alarmados, porque esta vez hubo una situación que se sospecha que tal vez pudo haber tenido alguna influencia en ese desenlace, sobre todo el domingo, porque repito, de los 11 que murieron, 2 murieron el viernes, no había problema de oxígeno, 4 murieron el sábado, no había problema de oxígeno. Entonces, si la baja en la presión del oxígeno tuvo alguna influencia, habrá que determinar si fue en el caso de los 5 fallecidos el domingo. Entonces, como vemos, la alarma no puede ser por lo ocurrido un fin de semana. Lo que tenemos que ver es, en función de la cantidad de casos que recibe y que trata el Robert Reed, si esta incidencia de mortalidad es una incidencia, digamos, normal. Y ojalá que en función de las estadísticas médicas podamos con algún especialista comprobar esto un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, señores? Miren, se han planteado muchas cosas sobre ese hospital. Muchas cosas sobre ese hospital. Y yo llamo a tener un poquito de cuidado. Porque no es que la doctora Rosanieves Paulino lo dirige ahora, podrá no dirigirlo después, podrá ser sancionada si hubo alguna responsabilidad en esto, podrán haber otras consecuencias. Aparte de eso, el hospital sigue ahí. El hospital sigue ahí. Y es importante decir que ese es el mejor hospital pediátrico que tiene la República Dominicana. Es importante decir que ese es el hospital pediátrico que más vida ha salvado en la República Dominicana. Es importante decir que ese es el hospital pediátrico que forma a todos los pediatras, incluyendo los que atienden en los centros privados. Han salido formados en su inmensa mayoría de este hospital pediátrico Robert Reed Cabral, que es donde se hace la residencia médica de pediatría en la República Dominicana. Entonces, que el hospital pues se asocia a esto con la pobreza. Estos niños murieron porque son niños pobres. Bueno, hay miles de niños pobres que son tratados en el Robert Reed y no se mueren. Probablemente este caballero que tiene ya más de 50 años y muchos de nosotros fuimos tratados en ese hospital y estamos vivos. Y posteriormente muchas generaciones han sido tratadas en ese hospital y han sido salvadas. Muchas. ¿Por qué? Porque el que tiene un problema complicado en este país, el que tiene un problema complicado, realmente complicado, no termina en otro sitio que no sea el Robert Reed. Usted puede tener su seguro, usted puede tener su clínica, pero si usted tiene una situación realmente complicada, usted termina de alguna manera u otra buscando los servicios de los mejores especialistas de este país que están en el hospital Robert Reed Cabral.
y que se trata de gente de vocación de servicio, porque para estar en un hospital como ese hay que tener vocación de servicio. Hay que tenerla la vocación de servicio. Y el hospital tiene muchas fallas, porque es el único. Es el único. Recibe gente de todo el país y desde luego que la capacidad de los servicios que brinda, por la demanda que tiene que estar desbordada. Tiene que estar desbordada esa capacidad. Pero cuando hablamos en sentido general, es importante decir que en Estados Unidos usted no consigue las atenciones que puede conseguir en un hospital como el Hospital Robert Reed Cabral. Porque lo primero que si usted es pobre y no tiene seguro, no la consigue en ninguna parte. Si no tiene una tarjeta de seguro, usted no la atienden en ninguna parte. Por eso es que el presidente Barack Obama impulsó el Obamacare, porque más de 40 millones de personas, incluyendo madres de niños pobres, estaban absolutamente desamparadas. Estaban absolutamente desamparadas. Aquí una madre pobre puede ir a ese hospital en las precariedades y en las condiciones en las que funciona un hospital que es prácticamente único, a reclamar servicio. Y yo sé que aparecerán muchas personas con quejas de esos servicios, pero yo sé también a lo largo de su historia de mucha gente satisfecha porque probablemente su hijo se salvó por las atenciones que recibió allí. Entonces, mejoremos el hospital, pero no lo acabemos. No lo acabemos, que probablemente sea una de los mejores centros que haya tenido el área en esa materia. Que si esta señora, la directora, fue negligente, que si los médicos fueron negligentes, que en este caso se actúe sobre los casos particulares de esta muerte. Pero veamos la incidencia, en sentido general, la incidencia de los fines de semana, para ver si se trata de una anormalidad o si se trata de eso. Entonces, ¿cuántos niños fallecen en la República Dominicana por cada 100.000 en función de las estadísticas, en función de ese tipo de cosas? Vamos a ver si alguna especialista que maneja estos datos puede darnos esta información. Vamos a llamar a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. La doctora es la directora de SENASA, pero no la vamos a llamar en esa condición, sino que es una pediatra de ese hospital, que se ha pasado toda la vida en ese hospital. Fue presidenta, se formó y ha trabajado muchos años en ese hospital. Fue presidenta del Colegio Médico Dominicano y por razones de su responsabilidad en elaboraciones de programas y una serie de cosas, maneja muy bien las estadísticas para que establezcamos en función de los parámetros de mortalidad cómo andamos nosotros. Pero como andemos nosotros, eso no es problema de Robert Reed. Y esos son problemas de la sociedad dominicana y de una serie de cuestiones. Entonces, cuando un niño va allí, cuando un niño va al Robert Reed, en muchos casos y en estos casos, eran niños que estaban sumamente complicados. Porque cualquier desahuciado, aquí no hay posibilidad. Aquí no hay posibilidad, usted por más cómodo que esté, de tener un niño prácticamente desahuciado en un sitio que no sea el Robert Reed. No tiene esa posibilidad. Entonces, el riesgo de mortalidad de una persona, de un niño con una serie de complicaciones, es mucho mayor de un niño que tenga menos complicaciones. Entonces, si al lugar donde va la gente más complicada es el Robert Reed, en el Robert Reed es que tenemos que tener los mayores índices de mortalidad. Entonces, veamos todas esas cosas a la hora de alarmarnos. Y como nos demuestra aquí el periódico El Día, el shock, señor presidente, no puede ser por el fin de semana. Porque el fin de semana es lo mismo que ocurre prácticamente ahí todos los fines de semana. Veamos esos casos en sentido general y entonces actuemos.
y que la investigación diga lo que tenga que decir, pero la verdad, a mí no me interesa por populismo que miren que 10 sanciones, que 80 votados, que 80 renuncias, que eso es lo que la gente quiere oír en muchos casos. Y sin embargo después los problemas se quedan iguales. Yo quiero la verdad sobre esas muertes. El sol de la mañana. Bueno, señores, hay un seminario que se está realizando, se realizó en el día de ayer, que se titulaba Contrabando, Impacto y Soluciones. Analizando el tema del contrabando, intervinieron algunos funcionarios. El ministro de Industria y Comercio está hablando de unos 6.000 millones de pesos que se comercializan en contrabando en la República Dominicana, y el director de aduanas pues está hablando del impacto que tiene el contrabando y cómo esto se refleja en la incapacidad que tiene el gobierno de atender una serie de problemáticas que pudiera pues atenderla percibiendo los recursos que se escapan a través del contrabando. Ese es un tema pues difícil, es un tema incluso histórico. La historia del país ha estado ligada al contrabando, y cambios importantes que se produjeron en la composición del dominicano, de la dominicanidad, pues estuvieron matizados por la cuestión esta del contrabando. Cuando se produjo la conquista española, pues todas las transacciones que se producían en el país debían estar certificadas o avaladas por la Casa de Contratación de Sevillas. Entonces todo lo que se hacía al margen de la Casa de Contratación de Sevillas era de contrabando. Y la verdad es que la mayor parte de las actividades se desarrollaban al margen de esta casa de contratación de Sevillas. Y el contrabando llegó a tener un impacto tan fuerte que con la finalidad de frenarlo, se produjo la despoblación de una parte de la isla, y aquella composición que se tomaron varios pueblos y se formaron otros pueblos, y entonces ahí surge el traslado de Monteplata, el traslado que fue con el traslado de Puerto Plata, de Montecristi. Se hicieron una serie de composiciones, y esta parte de la isla quedó desocupada, y después esa parte de la isla fue ocupada por unos señores ahí, piratas, que estaban en la Tortuga, se fueron acostumbrando, penetraban al territorio nacional, hasta que se hizo un asiento, y en ese asiento después va a surgir un país. Todo eso ha sido a través del contrabando y de las posibles soluciones que se le han buscado a la cuestión esta del contrabando. Más en nuestra historia actual tenemos el problema de una frontera sumamente flexible, por la que pues puede pasar cualquier cosa. Y muchos productos, armas de fuego, y lo que ambos países pierden por la comercialización del contrabando es bastante alto. Mucha gente se enriquece, pero de esa riqueza el gobierno, el Estado no percibe nada, ni el Estado dominicano, ni el Estado haitiano. A nivel de las aduanas, hemos progresado mucho en términos de las medidas que se adoptan para eso, porque además de la frontera, entonces nosotros teníamos
unas aduanas que con los famosos volados, con una serie de cosas que mucha gente entraba a su mercancía, sobornaba, la podía sacar y pues tenía estos resultados. Entonces, voy a hacer un punto a las 7:24, 7:25 minutos, porque tenemos al doctor Jesús Félix Iglesias, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Robert Reed Cabral. Y como experto, yo quisiera que el doctor Félix Iglesias nos hablara de los parámetros de la mortalidad infantil en la República Dominicana y qué piensa él de esto ocurrido en el Robert Reed, que vemos que es prácticamente el mismo comportamiento que tiene ese hospital todos los fines de semana. Buenos días, doctor Félix Iglesias. Buenos días, muchas gracias por haberse puesto en contacto conmigo, porque podemos comunicar nuestro parecer en esta situación tan penosa que ha sucedido en el hospital. Sí, doctor, los parámetros de mortalidad infantil en la República Dominicana, ¿cómo andan? Mira, la mortalidad infantil sigue siendo alta en nuestro país, al igual que la mortalidad materna. Precisamente en estos días hubo una reunión con ustedes, los comunicadores, y UNICEF, sí, sobre la mortalidad materna, y señalaron las noticias de esa reunión que el 80% de la mortalidad materna puede ser prevenible por simples medidas. Lo que sucede es que hay que organizar el Sistema Nacional de Salud en nuestro país, que está totalmente desorganizado, donde le ponemos mucha atención a los hospitales de alta complejidad, pero hemos abandonado lo que debe ser la práctica, que es centros de atención primaria en todas las barrios periféricos de las grandes ciudades como Santo Domingo. Sí, entonces, pero ¿cómo andamos, doctor? Bueno, si la comparamos andamos mal, porque a pesar de que ha disminuido algo la mortalidad materna y la infantil, no vamos a llegar a la meta del milenio. Y cuando la comparamos con otros países, por ejemplo Costa Rica, para no mencionarte Cuba, que te lo puedo mencionar, son extremadamente altas, son 3-4 veces más altas que esos países, que tienen dimensiones territoriales y características muy similares a las nuestras. Sí, el periódico El Día publica hoy un trabajo estadístico que me imagino que ha sido preparado por profesionales que están en la residencia, tal vez un trabajo para concursos, para trabajo de estos científicos, ¿no?, que le dan puntos a los residentes. Entonces, cuando vemos el parámetro de la mortalidad infantil en este trabajo que firman de Acosta y JM de la Rosa, vemos que el comportamiento ha sido prácticamente similar, unos casos más, unos casos menos, al que hemos tenido este fin de semana y que ha provocado toda esta alarma. ¿Qué piensa usted? Sí, lo que sucede es que no podemos cortar la soga por el lado más débil, de achacarle responsabilidades a una directora o a un director de un hospital, porque ellos no tienen el control de los hospitales. Aquí se ha violado sistemáticamente la Ley General de Salud y de Seguridad Social, que ordena que los hospitales públicos sean totalmente independientes del Ministerio de Salud, que deben de constituirse en una red pública autónoma con personería jurídica y un consejo de administración. Eso no sucede. Entonces, todo el personal técnico y de apoyo de un hospital es nombrado en el Ministerio de Salud, y el director le puede llamar la atención, pero le pueden hacer caso, como no hacerlo, porque no fueron ellos que fueron los que lo nombraron por sus características técnicas o profesionales. Entonces, sobre este caso de manera particular, sobre estas 11 muertes y lo que se ha planteado hasta ahora, ¿qué usted sugiere? ¿Cómo puede establecerse realmente lo que ocurrió ahí? Mira, el problema es que son muchos los problemas de un hospital con la característica de Robert Reed Cabral. El hospital tiene una mística de trabajo desde su fundación, y cuando un niño de cualquier parte, no de la ciudad, sino del país,
que tenga problemas llegan al hospital. Es un hospital que recibe, la mayoría de los niños que se internan son gravemente enfermos. Claro. Los medianamente enfermos no se internan en ese hospital, pero el hospital carece de recursos, carece de recursos económicos, le adeudan una gran cantidad de dinero y cuando termina el año se quedan adeudándole 2 y 3 mensualidades. Y eso, los suplidores, cuando la deuda es muy alta, tampoco suplen los medicamentos y materiales necesarios. Y es un gran problema. Falta el agua, lo hemos dicho por años, y en la tarde cierran el agua. ¿Quién la cierra? Yo no sé quién es que la cierra, pero no hay agua en el hospital. ¿Cómo tú puedes manejar un hospital sin agua? Bueno. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estas informaciones. Ya lo tendremos a usted pronto por aquí. Ok. Bien. Bueno, ahí nos daba algunas explicaciones importantes y este detalle. Nadie que está, digamos, en una condición manejable lo llevan al hospital. Todo el que remiten para el hospital Robert Rick Cabral es porque está muy grave en una clínica o está muy grave en un hospital. Y entonces lo remiten para el hospital Robert Rick Cabral. Sí, además de eso, entonces el hospital va a tener algunas precariedades, aunque en términos humanos, en ese hospital, aquí hay varios hospitales, señores, que la gente que está allí son héroes, y son grandes hospitales en términos de lo que representan y de la labor que desarrollan, pero están sobredemandados en servicio. Este es el caso del hospital traumatológico, que es el hospital Darío Contreras. El trabajo que se hace allí, aún con todas las precariedades, es un trabajo que usted nada más tendría que pensar en un país sin las posibilidades de que los accidentados pudieran ir a recibir las atenciones de los especialistas del hospital Darío Contreras. Ahora hay otro hospital traumatológico y también está haciendo un gran servicio, que es el hospital doctor Ney Arias Lora. Pero está el caso, por ejemplo, de la maternidad. Señores, en esa maternidad de milagros lo que hacen esos especialistas que están ahí, y el servicio que esa maternidad le brinda a la sociedad dominicana es incalculable. Es incalculable. Entonces, yo quiero cerrar, porque ya son las 7:32, con que hablaba del tema del contrabando, que tenemos que seguir digamos ocultando sobre ese tema, porque indiscutiblemente que si no seguimos incrementando los controles, y bastante se ha avanzado a nivel de las aduanas, bastante se ha avanzado a nivel de las aduanas, a nivel de otros mecanismos, pues tendremos siempre esta conspiración contra la economía. Nosotros tenemos sectores que pagan sus impuestos, por cierto, impuestos muy altos, y entonces cuando esos sectores que pagan sus impuestos muy altos, se les presenta una competencia totalmente desleal con gente que entra mercancía de contrabando, la puede vender a precio más bajo porque es una mercancía de contrabando, entonces en definitiva estamos arruinando a gente que paga impuestos para que esos impuestos puedan ir al hospital Darío Contreras o puedan ir a atender otras necesidades de la República y del país. Entonces es un tema que es oportuno ponerlo en la palestra, como lo ha puesto la Asociación de Mayoristas, de Comerciantes Mayoristas, que ha sido la que ha convocado este tema, este seminario sobre el contrabando en la República Dominicana. Son las 7:34. Cambio y fuera, Mauricio.